Bueno, precisamente para ahondar más al respecto de todo lo que pasó en la Cámara de Diputados con la reforma eléctrica, está aquí, le agradecemos muchísimo a Paul Alejandro Sánchez, él es socio de Perceptia 21, especialista en el tema. ¿Cómo estás? Poncho, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, aquí. Pamela, muy buenos días, muchas gracias. Qué gran programa, la verdad. Oye, gracias por acompañarnos. Oye, a ver, ¿qué pasó? O sea, ¿ya se veía venir esto? ¿Alguna sorpresa? ¿Cómo lo viste? Pues mira, parte de las sorpresas es que sí hubo se esperaba más chapulineo y no pasó. Creo que sí tuvimos un debate interesante en el Perdón, sector. sobre todo por el PRI, que se pasara Y no solo eso, también se esperaba a lo mejor que algunos del Partido Verde tomaran un poquito de conciencia, ¿no? Que el verde significara medio ambiente y no billetes. Pero bueno, no pasó. Realmente solamente tuvimos uno o dos miembros del Partido Verde que sí se pasan o que sí votan a favor de en contra de la reforma en este caso. Y en general, pues creo que llegamos a un punto donde, como decían, ni para atrás ni para adelante. Es decir, estamos en traidores a la patria, quieren llorar en Palacio Nacional y así estuvieron toda la sesión. Era una sesión muy larga, pero ya más o menos a la medianoche los diputados creo que se cansaron y dijeron sí, damos por suficientemente discutido, vamos a votar, y se votó. Y creo que no pasó a lo que se esperaba, ¿no? Que era lograr convencer al PRI, que era el partido bisagra en este caso, no se logró convencer y pues se desecha la iniciativa. Por la pregunta del millón, esta iniciativa que bueno, ya quedó ya prácticamente desechada, pero ¿habría o no convenido a la gente? ¿Y qué es lo que el presidente quiere hacer con la Comisión Federal de Electricidad? Mira, desafortunadamente la propuesta que se presenta es una propuesta que ni siquiera se socializa dentro de las mismas filas del gobierno o del presidente. La secretaria de Energía no conocía la reforma y muchas veces cuando trataba de explicarla, pues no salía lo que quería explicar. ¿Por qué? Porque la reforma se diseñó en CFE, por CFE y para CFE. Desafortunadamente así es las cosas. Es decir, CFE dice, es que yo necesito más dinero. Y vamos a cobrar, no dijo bajar los precios, vamos a cobrar tarifas justas. Y eso significa que aquí en China vamos a sacarle más dinero a las empresas y si le cobramos menos a la sociedad es para que la Cámara de Diputados me lo reconozca en el presupuesto. En los últimos 10 años llevamos algo así como 777 mil millones de pesos en transferencias del presupuesto a la paraestatal por subsidios. Desde tu punto de vista, tú eres experto, ¿es una buena noticia o una mala noticia para los mexicanos el hecho de que no haya prosperado esta reforma? Yo creo que podrían haber llegado a un punto que sí beneficiara. Es decir, ¿a qué me refiero? Que pudieran haber tocado los temas trascendentales, cómo incentivar las fuentes renovables, cómo hacer reingeniería en CFE, porque tenemos que reconocerlos, nos cuesta bastante a los mexicanos la empresa. Tan solo en 2020 se renegoció el contrato colectivo y fueron 120 mil millones de pesos lo que se tuvieron que reconocer en nuevos pasivos para la empresa. Entonces yo creo que desafortunadamente, más allá de la polarización social que estamos viviendo, no avanzamos. Y el problema es que creo que se va a radicalizar más la polarización entre los que se defienden la reforma y los que están en contra de la reforma. Pero creo que sí había lugar para reformar y llegar a un punto que sí beneficiara a los mexicanos. Los defensores de la reforma insistían mucho en contratos ilegales. El mismo presidente ha hecho alusión a esto y es más, el mismo dictamen habla de ellos, ¿no? ¿Por qué existen en realidad hoy contratos que estén funcionando bajo la ilegalidad? Y si así es, ¿por qué no se han perseguido? Mira, si no mal recuerdo, por allá en 2013, 14, en esas fechas, Manuel Bartlett era senador de la República. Y todo lo que han escuchado de contratos leoninos, contratos ilegales, contratos que violan la Constitución son, si revisan sus discursos en aquel periodo, son mismos discursos que él ha repetido incluso hasta antes, cuando era diputado federal. ¿De dónde viene? Él dice que las sociedades de autoabasto violan la Constitución porque la Constitución antes de la reforma energética no permitía la venta entre privados. Pero bueno, era un mecanismo que se creó para que los privados invirtieran en plantas sin tener que ser dueños de los activos. Algo así como un arrendamiento financiero de coche. Es decir, yo te estoy pagando el coche, pero no me lo voy a quedar. ¿Por qué? Porque yo no me quiero hacer cargo al final de depreciar, de invertir, de tener que encargarme de mantenimiento y operación. Entonces un tercero decía, pues yo te vendo, algo así como energía service, ¿no? Para ponerlo así. Entonces, ¿es ilegal o no? Bueno, eso lo debería determinar ¿quién?
la Corte. Y la Corte ha determinado en muchas ocasiones que no era inconstitucional y no es ilegal. Por lo tanto, el día de hoy no existe ninguna demanda a ningún privado en este sentido. Y pareciera más bien un poquito mafioso, perdón la expresión, de decir, si no pasa la reforma, te cancelo los permisos. Y eso es lo que ha estado ahorita la Corte discutiendo y dijeron, bueno, pueden revisar los contratos, pero no. Y entonces llegamos a esta cosa medio rara entre que no es inconstitucional, pero tampoco es constitucional, entonces no sabemos dónde estamos. ¿Tú hubieras votado a favor o en contra? Mira, yo hubiera votado en contra por las formas. Ok. Así. Y hubieras buscado un punto medio, que es lo que nos Es que comentabas, mira, ¿no? creo que hay cosas más importantes que atender. El pasivo laboral de la empresa, el pasivo financiero que tiene, los problemas de transmisión y distribución que tenemos. O sea, realmente sí hay muchos otros temas en el sector energético que se deben abordar, pero no eran las formas. Paul, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Pamela, gracias. Poncho. Gracias. Bienvenido.